Mi idea principal con este video es traer un poco de realidad sobre las diferentes fases que va atravesando cualquier coach, consultor, experto que crea su negocio en base a su expertise, en base a lo que sabe hacer y a ayudar a las personas desde ese lugar. Entonces quise hacer este video para mostrarte, al menos desde mi experiencia y desde lo que yo fui corroborando también con clientes dentro del mercado, que cuáles son esas fases de crecimiento que tiene todo negocio digital y de qué manera ir atravesando y dónde poner el foco en cada una de esas fases para que el proceso realmente sea efectivo, para que puedas, en principio, sentar las bases de tu negocio, en segundo lugar, empezar a tener cierta estabilidad dentro del negocio y en tercer lugar, ya empezar a escalar el negocio. Como te digo, dividí el proceso en 3 fases y también voy a contarte un poco desde mi experiencia cómo fue atravesar cada una de estas fases y dónde poner el foco para que efectivamente ir avanzando y teniendo y viendo resultados. ¿Por qué digo traer un poco de realidad? Porque hay un discurso instaurado lamentablemente en el mundo de los negocios digitales y es que tener un negocio es fácil. O sea, como de pronto todo el mundo está ahí con discursos de que vas a poder escalar a millones de dólares en tan solo 3 meses y hay personas que por ahí no están en el punto de escalar y aún así compran estas promesas y lógicamente no les da resultado, no por culpa del mentor, no por culpa de lo que entreguen o no entreguen, sino más que nada porque no está en el punto el negocio como para invertir en eso y necesita transitar otras fases previas a escalar a tanto. Y esto es algo que lleva a muchas personas a la frustración, porque pasa mucho que hay muchas personas frustradas porque o ya invirtieron y no le funcionó, o sienten que no es para ellas porque ya fueron haciendo, según ellas, un montón de cosas y la realidad es que vos podés hacer mucho, vos podés invertir mucho, vos podés estar como buscando todo el tiempo optimizar algo que si estás poniendo el foco en lo incorrecto y no estás teniendo en claro estas 3 fases que quiero mostrarte hoy, lógicamente no vas a tener resultados en tiempo récord y eso no significa que no esté funcionando y que no estés avanzando, pero muchas veces con esto de la idea de que alguien te va a poder dar una fórmula mágica que vos puedas aplicar, copiar y pegar en tu negocio y que eso te va a funcionar, no funciona así. Vas a fracasar muchas veces, te va a ir mal muchas veces, vas a cometer muchos errores, vas a tener que hacer mucha prueba y error. Lo importante es que entiendas que estás en un proceso y que entiendas que no va a depender de una única cosa el que puedas empezar a trabajar y a tener los resultados que querés tener en tu negocio. Entonces, por eso quiero hablarte un poco acá de cómo son esas fases y cómo al menos yo fui transitando esas fases y qué necesitas tener en cuenta en cada una de esas fases para ir avanzando. La primera fase es sin dudas el desarrollo de habilidades. Cuando como coach, consultor, experto, en lo que sea que seas experto, diste tu primer acompañamiento o entregaste tu primer servicio, lógicamente, imagino, como todos, debes haber sido malo haciendo eso. ¿Y qué fue lo que te hizo ser bueno, realmente volverte bueno haciendo eso? El hacer eso cuando sos malo para desarrollar la habilidad de hacerlo cada vez mejor. Tomar data, entender qué funciona, qué no funciona, optimizar lo que sabés que tenés que optimizar, dejar de optimizar lo que sabés que no tenés que optimizar porque ya funciona y adquirir este criterio que en definitiva es el desarrollo de la habilidad. Hacer un proceso concreto para volverte cada vez mejor en eso. Y esto es algo que por más de que muchos quieran bajarte el riesgo a 0 y decirte que te garantizan no sé qué cosa, que vas a lograr tal resultado y demás, nadie puede garantizarte nada porque todos, me incluyo, tuvimos que transitar en algún momento por este proceso para hacer crecer nuestros negocios. Entonces, la primera fase, sin dudas, es el desarrollo de habilidades. Y la habilidad, en lo personal, más importante que podés desarrollar es la habilidad de comunicación. La habilidad de prender cámara, empezar a comunicar y a transmitir tus ideas y demás. Entonces, en esa fase de desarrollo de habilidades, en mi caso, yo vengo del ámbito corporativo, soy abogada y trabajaba como abogada en el mundo corporativo y literalmente durante los últimos 3 años de ese trabajo puntual, que fue mi último trabajo en el ámbito corporativo,
destinaba el 80% de lo que ganaba en capacitarme, porque yo sabía que no quería hacer eso, que quería hacer otra cosa. Entonces, en ese punto fue donde me empecé a invertir en capacitaciones. Y recuerdo que una de las capacitaciones que hice en ese momento, sin saber muy bien por qué, pero creía que me iba a llevar a esta libertad que yo buscaba, con el proyecto que tenía de irme a viajar por el mundo y demás, que luego concreté, fue una habilidad de copywriting. En ese momento hice un curso como copy y empecé a trabajar de eso. Empecé a escribir. A la vez yo también soy periodista, entonces empecé a trabajar en un medio, escribí artículos online, después en un medio de viajes, escribí artículos online y empecé a trabajar y en un punto me convertí en freelance de eso. Y ese fue el primer trabajo donde yo dije, ok, tengo habilidades para esto, soy muy buena comunicando y empecé como a pulir y a desarrollar esa habilidad por mi cuenta. ¿Cómo? Haciéndolo. O sea, no hay trucos, no hay estrategias para esto. Es esa fase donde necesitas desarrollar habilidades. Luego de desarrollar esa habilidad de copy en su momento, de redacción y demás, también me fui metiendo en marketing y en ese momento fue donde ya con habilidades de coaching, habilidades de comunicación, habilidades de marketing, empecé a construir mi propia forma de vida en relación con eso. Obviamente, cuando muchas veces hablo con personas que tienen trabajos y quieren dejarlos y demás, no dejes un trabajo para dedicarte a algo que todavía no sabes cómo hacer, porque es una pésima decisión. Necesitas en principio financiar con tu trabajo el desarrollo de habilidades y empezar ese proceso. Ahí fue cuando yo empecé a comunicar por mi propia cuenta, o sea, me abrí la cuenta de Instagram, empecé a comunicar por mi cuenta y por otro lado empecé a trabajar como directora de marketing en una startup ya de manera remota, ya viviendo en Europa y demás. Y esto fue como mi cajita de herramientas. Luego empecé a dar mentorías, asesorías, consultorías a diferentes emprendedores sobre comunicación, marketing y ahí fue donde realmente desarrollé habilidades. Entonces, en esta fase de desarrollo de habilidades fue desarrollar principalmente la habilidad de comunicación, empezar a comunicar mis ideas, lo que yo sabía, lo que yo hacía, empezar a vender, empezar a llegar a las personas y venderles mi servicio y empezar a entregar el servicio. Muchos quieren en esta instancia, porque escuchan esto de lo que yo hablo justamente, que es esto de, crear un negocio como estilo de vida y demás, y quieren en esta instancia inicial, donde están construyendo esa primera base de $5,000 en el negocio, crear un negocio como estilo de vida. Y literalmente no se puede. En esta instancia es la instancia donde vos tenés que entregar tu tiempo, tu esfuerzo y darlo todo para construir las bases de tu negocio, para volverte bueno comunicando, volverte bueno vendiendo y volverte bueno entregando el servicio. Entonces, en esta fase yo, mientras tenía mi trabajo de marketing en una startup, lo que hacía era empezar a comunicar mi propio negocio. Tuve mis primeros 5 clientes en 1 a 1, dándole mi tiempo a esos clientes para volverme buena entregando el servicio. Una vez de que ya tuve esa prueba de concepto sobre estos 5 procesos es que pude empezar a estandarizar una parte del proceso y personalizar la otra, que es, lo que fue evolucionando en la entrega de servicio. Y por otro lado, tuve que volverme buena vendiendo y en una primera instancia, tus contactos, tus ventas están en tu propio círculo. Personas que llegan porque te conocen, entonces en esa primera instancia tenés que moverte y llegar a esas personas para poder entregar el servicio, validar el servicio y seguir avanzando. Entonces, el desarrollo de habilidades, estas 3 habilidades, entregar el servicio, o sea, volverte bueno en eso, volverte bueno comunicando y volverte bueno vendiendo y generando conexiones con personas que ya están en tu entorno y que sabes que pueden necesitar exactamente lo que vos haces. En este punto no vas a todavía pensar en cómo sistematizar, pensar en cómo estandarizarte. Tenés que volver bueno primero. Y esto pasa un montón. Personas que están en este punto, que todavía no llegan a facturar ni $3,000, $5,000 estables, digamos, en el negocio, y empiezan a invertir en sistemas de inteligencia artificial o en automatizar los DMs, por ejemplo, y todo ese tipo de cosas que tu negocio en este momento no necesita. En este momento necesitas volverte bueno en lo que haces y llegar a ese piso de $3,000, $5,000. ¿Cómo volverte bueno en lo que haces? Bueno, en esta instancia, como te digo, la práctica y obviamente las inversiones para poder hacerlo. Yo te contaba, en un punto hice una inversión para
aprender esta habilidad de copywriter. Si bien yo sabía que no me iba a dedicar a eso, sabía que en algún momento eso se iba a extinguir porque era inviable, pero en ese punto a mí lo que me sirvió fue ver que yo podía hacer algo en lo que era realmente buena desde mi lugar, y luego eso fue transicionando en poder asesorar a otras personas en relación con esto y empezar a mentorizar, empezar a coachear, empezar a estudiar también cómo hacer eso. Entonces, vas a hacer inversiones en esta etapa, que son inversiones entre $1,000, $2,000, como para adquirir esas primeras habilidades sobre las cuales empezar a trabajar. La segunda etapa en la que entras luego de llegar a ese piso de $3,000, $5,000 con el negocio, de haber tenido mínimo 5 clientes en 1 a 1, haberte vuelto bueno entregando el servicio, ya estar comunicando con, bien o mal, pero ya estar comunicando, ya haber roto esa barrera de la exposición y demás, y ya estar vendiendo, ya saber cómo acercarte a las personas, ya haber monetizado tu propio entorno, es que pasamos a la segunda parte, que es la parte de autoridad. La autoridad primero se gana internamente y después se puede transmitir. Muchos quieren empezar a transmitir que son expertos en algo y todavía no tienen la suficiente autoridad, y eso se ve débil, pero eso no significa que tengan que dejar de hacerlo, porque gracias a eso es que se pule la habilidad de comunicación y de ventas, transmitiendo la autoridad. Entonces, ¿qué hice yo una vez que gané realmente esa autoridad? Vi resultados en mis clientes, vi que yo era buena en lo que hacía, vi que lo que hacía me podía generar una base estable de $3,000, $2,000, $3,000 en mi negocio. Fue pasar a la siguiente etapa, que era, transmitir esa autoridad. ¿Cómo fue que trabajé interna y externamente para eso? En primer lugar, lo primero que hice fue estandarizar el proceso de entrega de servicios. ¿Por qué? Porque en 1 a 1 no iba a poder tomar más clientes. Entonces lo que necesitaba era una manera de sistematizar la entrega de servicio. Yo ya había visto cómo mis clientes avanzaban, qué era lo que iban logrando, qué era lo que iban viendo, cuáles eran los resultados y demás, y qué era lo que necesitaban en cada momento para avanzar. Entonces lo que hice fue estandarizar la entrega de servicio, o sea, estandarizar eso que siempre le digo a mis clientes, como lo que se repite y lo que estás repitiendo en cada sesión. No tiene ningún sentido que lo sigas repitiendo en cada sesión, esa parte se estandariza. Y por otro lado, personalizar lo realmente importante, que es como, dándole feedback, dando soporte a mis clientes, y de esta manera generar este programa high ticket híbrido. Es decir, antes yo cobraba $1,000 por cada servicio en el que estaba entregándolo 1 a 1, y ahora podía cobrar $2,000, $3,000 por un servicio en el que había una parte estandarizada y mi valor y mi 1 a 1 estaba en todo lo que tenía que ver con el feedback, el soporte y demás, para que mis clientes sigan avanzando y ya no dependan del 1 a 1 para ir avanzando. Y de esta manera mis clientes empezaron a tener mejores resultados, obviamente. Y por otro lado, sentar muy bien los fundamentos del negocio. Muchas personas en esta parte, cuando ven que, ya llegaron a un tope de $2,000, $3,000, $5,000 en muchos casos, dependiendo mucho de la industria de esto, empiezan a querer, entonces diversifico y creo otros servicios y vendo otra cosa, y de esa manera escalo. Y ahí es cuando todo se termina diluyendo y perdiendo. ¿Por qué? Porque literalmente para escalar tu negocio a la segunda fase, esta fase de autoridad, necesitas generar ese posicionamiento. Y no vas a generar nunca ese posicionamiento teniendo 55 servicios para vender, todos a distintos clientes, todos en distintos estadios y demás. Estandarizás la entrega de tu servicio, generás ese programa high ticket híbrido, y luego lo que haces es sentar los fundamentos del negocio. ¿Qué son los fundamentos del negocio? Solo necesitas 5 cosas para poder sentar estos fundamentos. Tener una sola oferta, o sea, ofrecer una sola solución concreta a un solo problema concreto con una sola manera de hacerlo concreta. Tener un producto, o sea, tu programa high ticket híbrido y solo un producto, y escalar ese producto primero. Tener un solo mensaje bien posicionado, o sea, entender qué es lo que tenés que comunicar para posicionarte en ese lugar. Tener un método claro que acerca a tus clientes a ese resultado, no 250 servicios, sino una sola manera de hacer las cosas. Y obviamente, esto iba al principio, pero una sola persona, o sea, dirigir tu comunicación, tus servicios, entregar tus servicios a una sola persona, a un solo cliente ideal premium, y no a 25 personas distintas.
Algo que sí podés hacer en esta fase en la que estás entre esos $3.000 a $10.000 es sí diversificar tu servicio en relación con el acceso a vos, pero eso es otro tipo de diversificación, o sea, entregás exactamente el mismo resultado con el mismo plan al mismo cliente, pero lo que cambia en tu escalera de valor es el acceso que tienen a vos. Si quieren 1 a 1 es un ticket, si entran a grupal es otro ticket y si entran, por ejemplo, a un low ticket donde no tienen contacto directamente con vos es otro ticket, o tienen un contacto mensual es otro ticket. Pero de esta manera no diversificás servicios, o sea, no es que le ofreces un servicio a cada persona para cada estadio distinto, sino que tenés un solo servicio y diferentes formas de acceso a vos a través de ese servicio, que hace que obviamente sean distintos servicios y tengan diferentes tickets, pero no estás comunicándole a diferentes clientes. De esta manera, cuando yo estandaricé mi servicio y me mantuve fija en estos fundamentos, que antes incluso intenté esto de diversificar y me di cuenta que no era para mí, no quería, no se entendía nada de lo que comunicaba, no estaba clara la oferta, me perdí en el medio y demás, y luego volví a establecer estos fundamentos. En este punto del negocio, para mí fue clave el invertir ya no en desarrollar habilidades como tal, sino en entender, pensar, decidir y manejar y gestionar mi negocio. O sea, ya fue invertir en esos mentores que tenían el modelo de negocio que yo quería construir, que sabían cómo guiarme hacia ese siguiente paso que yo estaba buscando en mi negocio, porque ellos ya lo habían logrado y porque yo veía que tenían ese modelo de negocio que yo quería construir. De esta manera, estas inversiones obviamente son entre $3.000 a $10.000. Este punto es en el que invertís para convertirte básicamente en un dueño de negocio. Invertís para trabajar tu mentalidad, para trabajar y moldear tu identidad, para entender cuál es tu próximo paso lógico, para tomar buenas decisiones, para mejorar cada área del negocio tomándolo como un negocio y no solo como desarrollo habilidades en el aire o aplico estrategias en el aire. Entonces, en este punto yo lo que hice fue rodearme de personas que ya habían logrado los resultados que yo quería lograr y empezar a trabajar en eso. Esta es la fase de autoridad, esa primera fase de escalado o de crecimiento del negocio, donde pasás de simplemente generar un sueldo con el negocio, esos $2.000, $3.000, $5.000 con el negocio, a llegar a esos $10.000 que en un principio van a ser esporádicos. Vas a tener meses de $10.000, meses de $5.000, meses de $3.000, porque justamente para eso es que invertís en personas que te ayuden a volver ese negocio sostenible e instalar procesos que lo hagan sostenible en el largo plazo. Pero esto también es importante, no puedes pretender de pronto decir, bueno, escalé de $2.000 a $8.000 y el mes que viene tengo que hacer 10.000. O sea, no funciona así, no son así los negocios, necesitas instalar procesos. Si un mes tuviste una escalabilidad fuerte, obviamente vas a tomar todo lo que funcionó ese mes para buscar replicarlo y fortalecerlo a lo largo de los siguientes meses, pero en esta fase del negocio vas a tener esta oscilación. O sea, vas a tener una base y lo que vas a hacer es ir aumentando esa base de manera progresiva. En esta fase, literalmente bajado a números, necesitas seguir puliendo la entrega de servicio con el feedback que vas recibiendo de tus clientes para que cada vez sea mejor y cada vez tengas una mayor retención en tus clientes, que tengan resultados y que elijan seguir trabajando con vos en el largo plazo. Literalmente la comunicación ya no es opcional, es comunicar, hacer volumen, entender qué funciona, qué no funciona, replicar lo que funciona, dejar de hacer lo que no funciona, tener muy en claro qué le pasa realmente a tu cliente. Necesitas tener conversaciones con más de 100 leads, o sea, investigar tu mercado a fondo para entender realmente cómo piensa, cómo toma decisiones, qué le pasa en la cabeza a esa persona. Por eso también muchas personas, por ejemplo, no quieren hacer llamadas de venta ni tener conversaciones con los leads y demás. Y en esta fase del proceso donde estás empezando a desarrollar las bases de tu negocio, es fundamental que tengas esas conversaciones, que hables con los leads. Ellos más que nadie te van a dar toda la información que vos necesitas para seguir haciendo crecer tu negocio.
Y es una fase que todos hemos pasado y que para mí es de las más importantes porque también trabajamos con personas. Nos interesa entender cómo piensa, qué le pasa, qué problema tiene al momento de tomar decisiones, por qué no está cambiando su realidad esa persona, para tener más información sobre el mercado y poder cada vez más ir afinando nuestro mensaje. Hay una etapa del negocio donde literalmente tenés que arremangarte y ponerte a tener conversaciones, buenas conversaciones con tus clientes para poder entender qué les pasa, cómo piensan y demás, y en base a eso ir ajustando tu comunicación. Bien, y por último, sí, llega la fase de escalado de negocio. Llega la fase donde el negocio finalmente escala, finalmente puede llegar a múltiples 5 cifras, no quedarse solo en los $10.000. Y en esta etapa, lo más importante es literalmente el posicionamiento. En esta etapa es donde ya entendiste tu mensaje, ya entendés cómo llegan los leads, ya entendés cómo se hace la venta, o sea, qué es lo que vende, qué es lo que no vende, cómo son esos procesos y donde ya podés literalmente sistematizar mucho más tu negocio para poder seguir avanzando y seguir escalando el negocio. En esta etapa es puntualmente donde tu prioridad número 1 es trabajar todos los días de tu vida por este posicionamiento. Ya soltar el perfeccionismo y demás, ponerte a comunicar lo que sabés que tenés que comunicar y trabajar por innegociables diarios. Es decir, dar tu trabajo diario, generar activos de venta en tu contenido para que hagan ese proceso y también sistematizar internamente tu entrega de servicio y cómo tus clientes alcanzan resultados, para que sea cada vez más efectivo el proceso de tus clientes, para generar más retención de clientes y generar ese ingreso recurrente mensual con tus clientes, aumentando su lifetime value y ya entender literalmente cómo se va generando tu ingreso mensual en el negocio. Tengo tanto de base de ingresos recurrentes y esto es lo que necesito para generar tanto este mes. Entonces vas pensando el negocio de una manera más como un sistema, como una gran estructura y no como piezas sueltas, porque ya tenés esa validación en el mercado de lo que funciona, lo que no funciona, que sí, que no, como ya tenés afianzado ese proceso de cierre, ya tenés afianzado ese proceso de comunicación, ya tenés afianzado el proceso de delivery y de entrega de servicio. Entonces, en este punto, literalmente se trata de invertir mucho en vos y en tu mentalidad para poder ir sosteniendo ese proceso. Así como en su momento invertiste en habilidades en la primera fase, luego invertiste en el desarrollo del negocio. Para poder sostener el negocio es súper importante tener a esas personas y el entorno correcto para poder tomar mejores decisiones, liderar mejor en caso de que tengas equipo. Nosotros trabajamos con un equipo chico y eficiente, pero aún así necesitas tener habilidades para entender cómo liderar ese equipo, tener cada vez más afianzados los procesos internos del negocio y tener vos la mentalidad adecuada para sostener todos esos procesos y para seguir haciendo crecer el negocio. Es importante que entiendas que esto de la inversión no es por un capricho, no es porque, bueno, invierto. Literalmente tu negocio no crece más de lo que vos creces. Es matemático, o sea, un negocio no puede expandirse más allá de lo que vos le permitís expandirte. Y es súper importante que entiendas esto y que entiendas sobre todo dónde vas a invertir para que efectivamente sea una inversión y no sea tirar el dinero, y que tengas tus expectativas muy claras a la hora de invertir para entender en qué estás invirtiendo realmente en cada fase, qué es lo que necesitas e ir a buscar eso que necesitas en cada fase del negocio. Quise hacer este video, como te decía al principio, por un tema de que veo mucha gente frustrada haciendo inversiones en lugares que no tiene que hacer esas inversiones porque no son los problemas que tiene que resolver en este momento. Y como que me da mucha bronca en un punto. Primero, que haya personas que ofrecen como resultados vacíos y que admiten a cualquier persona dentro de su programa, por más de que no sea para el estadio en el que está esa persona. Y en segundo lugar, que haya personas buscando y corriendo atrás de resultados cuando los negocios no se construyen así. Los negocios no es facturar un mes, va mucho más allá de eso. Entonces quise hacer este video rápido hablándote un poco de cómo fue mi proceso, cómo fueron mis decisiones
decisiones a lo largo del proceso. Obviamente yo también he invertido mal, por así decirlo, o sea, en una fase invertí, por ejemplo, en un mentor que me enseñaba a diversificar y no era lo que yo quería y no estaba de acuerdo con el modelo de negocio que yo quería tener. Y bueno, aprendizajes, aprendí que tengo que invertir en personas que tienen el modelo de negocio que yo quiero. Entonces, nada, todo es aprendizaje. Espero que este video te haya aportado un poco de claridad, que si ya estás en la segunda o la tercera fase, en esa fase de hacer crecer tu negocio, escalar a esos primeros $10,000 y acelerar ese proceso de darle estructura, sistema interno y generar un modelo de negocio que quieras sostener, que disfrutes sostener, que se amolde a tu estilo de vida y no al revés. Voy a dejarte por acá en la descripción los próximos pasos para que podamos hablar sobre tu próximo paso lógico y ver si hacemos match para trabajar juntos. Así que bueno, eso fue todo. Nos vemos en el próximo video.